Bien, muy buenas noches. Te voy a hablar acerca de las anomalías cromosómicas numéricas. Bien, vamos a comenzar. Eh, Cuando hablamos de trisomías y monosomías, nos estamos refiriendo a la expresión misma de lo que son las anomalías cromosómicas numéricas. Normalmente nosotros tenemos 46 cromosomas en todas nuestras células. Bien, con excepción de las células sexuales, bien, donde nosotros tenemos los gametos que tienen 23 cromosomas. Bien, el resto de las células del cuerpo tienen 46 cromosomas. Cuando aparece un individuo con un cromosoma de más o un cromosoma de menos, decimos que esta persona tiene una anomalía cromosómica numérica. Normalmente tenemos 46. Si una persona tiene un cromosoma de más en cualquiera de sus pares de cromosomas, si nosotros sumamos, serían 47 cromosomas en total. Por lo tanto, estas personas tienen una trisomía. Bien, significa que en alguno de sus pares de cromosomas tienen un cromosoma de más. Y las personas que tienen una monosomía son aquellas que tienen un cromosoma de menos en alguno de sus pares de cromosomas. Bien, el término monosomía. Mono significa uno, significa que le falta un cromosoma. Trisomía, el tri significa tres, significa que en uno de los pares de cromosomas hay un cromosoma de más. Por lo tanto, serían tres. Bien, de ahí viene el término de tres cromosomas. Bien, entonces, como decía, en el ser humano tiene 46 cromosomas en todas sus células. Esos 46 cromosomas se expresan genéticamente como 46XX cuando es el caso de una mujer y 46XY cuando es un caso de un hombre. Bien, todas las células de nuestro cuerpo tienen esos 46 cromosomas y se expresan de esa manera. Repito, en la mujer sería 46XX, lo normal, y en el hombre 46XY. Ahora, las trisomías y las monosomías son expresiones de anomalías cromosómicas numéricas. Significa que hay una alteración en el número de cromosomas en una persona, ya sea porque hay un cromosoma de más, en el caso de las trisomías, o hay un cromosoma de menos en el caso de las monosomías. Bien, por ejemplo, aquí vemos 47XY, 47XX y 45X. 47XY significa que hay un cromosoma de más. 47XX significa que también hay un cromosoma de más. En este sería el caso de un hombre y este sería el caso de una mujer. Y en el caso de las monosomías, bien, aquí por ejemplo hay una monosomía porque hay un cromosoma de menos. Lo normal serían 46 y aquí tenemos 45X. Significa que hay un cromosoma de menos y el cromosoma que falta aquí es un cromosoma sexual. Bien, este síndrome corresponde con el síndrome de Turner, que es la única monosomía compatible con la vida. El resto de las monosomías pues son abortadas. Bien, ponemos un ejemplo acá. Esto es el caso de un cariotipo de un paciente con trisomía en el par 21. Aquí vemos el par 19, vemos dos cromosomas. En el par 20 vemos dos cromosomas. En el par 22 vemos dos cromosomas. En el cromosoma sexual vemos la X y la Y. Pero sin embargo, en el par 21, en lugar de haber dos cromosomas, vemos tres. Bien, de ahí viene el término de trisomía. Significa que hay un cromosoma extra en uno de los pares de cromosomas. En este caso es en el par 21. Por eso recibe el nombre de síndrome de Down, porque es específicamente en el par 21 donde se produce la trisomía. Ahora, para entender cuál es la causa de las trisomías y de las monosomías, tenemos que ir a un concepto básico, que es la disyunción. Bien, la disyunción es cuando una célula que tiene 46 cromosomas
se divide dos veces a través de una división que se llama meiosis. Bien, la célula se va a dividir dos veces y va a compartir su número de cromosomas. Por ejemplo, esta célula que está acá sería la célula madre. Bien, las células madres tienen 46 cromosomas. Cuando esta célula se divide, bien, se va a dividir en dos células completamente idénticas. Bien, con 46 cromosomas cada una. Bien, estas reciben el nombre de células hijas. Bien, y esta sería la primera división meiótica o la meiosis 1. Cuando esta célula que tiene 46 duplica su material genético, sería 46 y 46, y eso lo reparte a las células hijas, obteniendo cada una 46 cromosomas. Bien, fin de la primera división meiótica. En la segunda división meiótica, cada una de estas células hijas también se divide, pero ahora se va a dividir a la mitad. Bien, cada una de las células hijas va a tener 23 cromosomas. Bien, y esto es lo que ocurre normalmente. A este fenómeno se le conoce como disyunción, cuando hay una correcta separación de los cromosomas y las células hijas todas quedan con 23 cromosomas. Bien, ahora, la causa más común de las trisomías y las monosomías son la no disyunción, o sea, cuando no ocurre esa correcta repartición de los cromosomas. Bien, cuando no ocurre esa correcta repartición de cromosomas, van a quedar células hijas al final con cromosomas de más y otras con cromosomas de menos. Bien, en la diapositiva anterior expliqué que cada una de las células hijas iba a tener 23 cromosomas al final. Cuando ocurre la no disyunción, las células hijas, en lugar de tener 23 cromosomas, ahora van a tener algunas 24 y otras van a tener 22. Significa que no ocurrió una correcta repartición de los cromosomas durante la división meiótica. Esta no disyunción puede ocurrir tanto en la primera división meiótica como en la segunda división meiótica. Vamos a analizar un momento esta imagen que está aquí. Esta primera imagen representa una disyunción completamente normal. Tenemos una célula que tiene 46 cromosomas, bien, que se duplica su material, sería 46 y 46, y ese material, cuando la célula se divide, lo van a repartir correctamente entre las células hijas. Significa que esta también va a tener 46 y esta 46. Bien, como resultado de esta primera división meiótica. En la segunda división meiótica, el número de cromosomas se reduce a la mitad, obteniendo cada una de las células 23 cromosomas. Bien, esto sería lo normal. Ahora, vamos a la segunda imagen. En la segunda imagen estamos viendo que en la primera división meiótica no ocurrió una correcta repartición. Bien, esta célula se quedó sin cromosomas y vemos que esta célula es la que tiene los cromosomas. Bien, cuando esta célula se divide, pues se van a obtener células con cromosoma de menos. Y esta cuando se divide, vamos a obtener células con cromosomas de más. Bien, eso es cuando ocurre la no disyunción en la primera división meiótica. Ahora, vamos para el tercer ejemplo. En este tercer ejemplo podemos ver que la primera división meiótica ocurre sin ningún problema. Bien, esta célula madre se divide y reparte correctamente sus cromosomas. 46 para acá, 46 para acá. Pero ¿qué sucede? Que en la segunda división meiótica los cromosomas no se reparten correctamente, quedando células con cromosoma de más y células con cromosomas de menos. Bien, ahora, ¿cuándo se da una anomalía cromosómica numérica? Vamos a suponer que esta célula que tiene un cromosoma de menos es un óvulo con un cromosoma de menos.
Los óvulos normalmente van a tener 23 cromosomas, pero este que tiene uno menos, en lugar de 23, va a tener 22 cromosomas. Si este óvulo es fecundado por un espermatozoide que tiene 23 cromosomas, sería entonces 22 más 23 serían 45 cromosomas. Entonces, aquí tenemos una anomalía cromosómica numérica. Bien, hay un cromosoma de menos. Cuando hay un cromosoma de menos, hablamos de que este término sería una monosomía. Ahora, si en lugar de este cromosoma, de esta célula que tiene 22, si en lugar de ella hubiese sido fecundada esta célula con 24 cromosomas por un espermatozoide que tiene 23, 24 más 23 serían 47 cromosomas. Por lo tanto, aquí tendríamos una anomalía cromosómica numérica también, pero por un cromosoma de más. Por lo tanto, si hay un cromosoma de más, estaríamos hablando de una trisomía. Bien, entonces, esas trisomías y monosomías se van a denominar en dependencia del par de cromosomas afectado. Si la trisomía o el cromosoma extra aparece en el par 21, entonces hablamos de un síndrome de Down. Y el genotipo en este caso sería 47. ¿Por qué? Porque hay un cromosoma de más. XX porque se corresponde a una mujer. Más 21. ¿Por qué más 21? Porque en el cromosoma 21 es donde está el cromosoma de más. Bien, en este segundo caso sería un síndrome de Down también, pero en el sexo masculino. 47 que representa al cromosoma de más, XY al sexo masculino y 21 al par de cromosomas que fue afectado con un cromosoma de más. Bien, en el caso de la trisomía o el síndrome de Edward, es cuando la no disyunción afecta al cromosoma 18. Bien, al afectar al cromosoma 18 sería muy parecido al Down. Bien, en este caso 47XX más 18. 47 representa el número de cromosomas totales. XX, sexo femenino, más 18, el cromosoma que fue afectado, ¿no? El par de cromosomas que fue afectado con un cromosoma de más. Igual para el sexo masculino, 47XY más 18. Síndrome de Edward en un paciente del sexo masculino. Bien, para el síndrome de Pataus, lo mismo. 47XX más 13 y 47XX, aquí sería XY. Sería XY en este caso. 47XY más 13, ¿no? Esto representaría a un individuo del sexo masculino que tiene un cromosoma de más y que este cromosoma de más se encuentra en el par 13. Por eso que se llama síndrome de Pateus o trisomía 13. Bien, ahora, si en este caso del síndrome de Klinefelter, se caracteriza porque hay cromosomas X de más. Bien, todos los síndromes de Klinefelter son pacientes del sexo masculino. Por eso lo representamos como 47XXY. Bien, XY sería para el sexo masculino y esta X sería un cromosoma X extra. Por lo tanto, también hablamos de una trisomía. Bien, pero en este caso, la trisomía se está produciendo en el par sexual. Bien, por eso se representa 47, que significa que hay un cromosoma de más, XY, que sería el sexo masculino, y la otra X sería el cromosoma extra, bien, que tiene este paciente. Bien, y eso le da el nombre de síndrome de Klinefelter. Ahora, si en lugar de sumar un cromosoma, sustraemos un cromosoma o se sustrae un cromosoma en la no disyunción, entonces hablamos del síndrome de Torre. Bien, cuando un
una célula que tiene 22 cromosomas es fecundada por otra célula, por un espermatozoide, por ejemplo, que tiene 23 cromosomas. O sea, un óvulo tiene 22 porque sufrió un proceso de no disyunción, ya sea en la primera o en la segunda división, y es fecundado por un espermatozoide que tiene 23. 22 más 23 serían 45 cromosomas y se expresa como 45X. 45 porque hay un cromosoma de menos y la X porque solamente hay un cromosoma sexual y es el cromosoma X. Bien, en el síndrome de Down, aquí podemos ver, este es un cariotipo de un paciente con síndrome de Down. Podemos ver que todos los pares de cromosomas son normales, con excepción del par 21, donde aparece un cromosoma de más. Bien, en el caso del síndrome de Edwards o trisomía 18, ocurre lo mismo. Bien, como resultado de la no disyunción, aparece un cromosoma extra en el par 18. Bien, lo que le da la característica fundamental para que sea un síndrome de Edwards. En el caso de Klinefelter, aquí lo vemos, todos los cromosomas son normales, el par 1, el par 2, el 3, el 4, bien, hasta el 22 son normales. Ya en el par 23, que sería el par sexual, vemos que hay un cromosoma de más, 1, 2, 3. Vemos un cromosoma de más aquí. Por lo tanto, sería una trisomía en el par sexual. Esta trisomía en el par sexual recibe el nombre de síndrome de Klinefelter. Bien, porque hay un cromosoma X de más. Y en el caso del síndrome de Turner, podemos ver que es la única monosomía compatible con la vida. Podemos ver que todos los pares de cromosomas son normales, con excepción del par sexual, que en lugar de ver dos cromosomas, solamente hay un solo cromosoma. Y este solo cromosoma que está aquí es el cromosoma X. Bien, hasta aquí la clase y el resumen sobre las trisomías y las monosomías.